Amigos, soy Enrique, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Puedes mantener este carro? La sección donde les doy una ligera idea de cuánto dinero necesitan para mantener el carro que quieren comprar, teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros que van a recorrer y otros gastos generales del vehículo. Adicionalmente, una pequeña opinión acerca de cada vehículo para saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de estos vehículos. Juan me pregunta cuánto cuesta mantener un BYD Seagull para recorrer 20.000 kilómetros al año. Este pequeño carro eléctrico realmente es económico de mantener porque, bueno, utiliza energía eléctrica y adicionalmente tiene varios beneficios tributarios. Por el lado del combustible, o sea, el gasto de energía eléctrica para recorrer esos 20.000 kilómetros al año es de aproximadamente 2 millones de pesos. Eso promediando un gasto de kilovatio hora, un costo de kilovatio hora de 950 pesos. Así que si donde vives el kilovatio hora es un poco más barato, significa que vas a gastar menos de los 2 millones de pesos para recorrer esos 20.000 kilómetros. En el lado del impuesto, como dije, tiene beneficios tributarios y por ende, dependiendo de donde esté matriculado, podría estar pagando entre 730.000 pesos y 1.100.000 pesos. Un SOAT que también tiene un beneficio de aproximadamente 400.000 pesos estaría pagando. Aceite, como es un carro eléctrico, no paga aceite. Llanta, en el caso de que se dañe una, pues estamos hablando de unos 350.000 pesos y otros gastos 1 millón de pesos para un gran total de 4.800.000 pesos en el año o aproximadamente en promedio unos 400.000 pesos mensuales. Les aseguro que ni siquiera el carro de combustión más económico de consumo de todos se le acerca a este valor cuando estamos hablando de la misma cantidad de kilómetros, 20.000 kilómetros. El Seagull no solo es económico de mantener, sino que tiene muy buenas características de equipamiento. Esperemos que el tiempo le permita también tener una muy buena respuesta en lo que es la fiabilidad, porque claro, ¿de qué me sirve un carro económico y que tenga buen equipamiento si en 3, 4, 5 años de pronto me saca la mano, ¿no? Pero hay que darle tiempo al tiempo. ¿Qué tal? Y estos carros sean realmente buenos, como han salido algunos otros BYD mucho más antiguos. Pero ya todos sabemos que hay veces, no siempre, hay veces que cuando una marca quiere ganar renombre, pues hace productos muy buenos y cuando ya lo tiene, la calidad baja un poco. Ojalá que este no sea el caso para todas las personas que han adquirido estos vehículos eléctricos BYD, que pues de todo, pues todo está moviéndose a la electrificación de los vehículos. Continuemos con Mario, que me pregunta el costo de un Suzuki Swift Design modelo 2023 para recorrer también 20.000 kilómetros al año. Y precisamente este carro nos sirve para hacer contraste con el BYD Seagull, ya que el Suzuki Swift es uno de los carros más económicos de consumo que hay. Y es que para recorrer estos 20.000 kilómetros y teniendo en cuenta su rendimiento promedio en ciudad de unos 60 kilómetros por galón, tenemos que en gasolina gastaría aproximadamente 5.300.000 pesos, un impuesto aproximado de unos 710.000 pesos, un SOAT de 445.000 pesos, unos cambios de aceite de 700.000 pesos, en caso de que se dañe una llanta, 350.000 pesos y otros gastos, 1.500.000 pesos. Les recuerdo que en otros gastos van como mantenimientos pequeñitos, algunos arreglos pequeños, parqueaderos, para los carros un poco más antiguos también lo que es la termomecánica y demás. Ahí englobamos algunas cositas básicas. Para un gran total de unos 9 millones de pesos al año o aproximadamente en promedio unos 750.000 pesos mensuales. Lo que quiere decir que el Suzuki Swift Design, a pesar de ser muy económico de consumo y en sí muy económico de tener, de mantener, pues cuesta casi el doble al año que el BYD Seagull para recorrer la misma distancia. Entonces sí hay una enorme, pero muy enorme diferencia. Pero digamos, la gran ventaja con el Suzuki Swift es que todos sabemos que sale muy bueno porque ya lleva años y años en el mercado y no presenta mayores inconvenientes. Así que, digamos, uno, al menos al comprarlo, digamos, en el caso personal, estaría un poquito más confiado de que es un carro que sí va a tener una muy buena vejez, a diferencia del BYD, que no sé si de pronto sí la tenga o no la tenga. Porque el Suzuki Swift, como dije, es un carro muy, muy fiable. En cuanto a desempeño, es un carro perfecto para andar en ciudades planas y en ciudades con lomas te andan, pero pues digamos es menos adecuado. Muy adecuado también para los que quieren trabajar en plataformas, porque pues no solo es un carro bueno, sino nuevamente económico de consumo y económico de tener. Continuemos con Flash, que me pregunta por una Forage Limited modelo 2014 para recorrer 5.000 kilómetros al año. En este caso tenemos un carro que tiene un rendimiento promedio en ciudad entre 28 y 30 kilómetros por galón. O sea, sí come gasolina, pero realmente la considero económica teniendo en cuenta su cilindraje.
Por el lado de los impuestos, estábamos hablando de aproximadamente 850.000 pesos, un SOAT de 1.116.000 pesos, cambios de aceite por 300.000 pesos, una llanta en caso de que se dañe unos 650.000 pesos y otros gastos 1.500.000 pesos para un gran total de 7.200.000 pesos en el año o aproximadamente en promedio unos 600.000 pesos mensuales. La Forage es un carro que en lo personal me encanta, me gusta muchísimo tanto por dentro como por fuera y sobre todo al andarla porque anda realmente rico, pero ya en los modelos 2014 o anteriores tendría mucho cuidado a la hora de comprarla, porque ya comienza a presentar los ya muy comunes problemas eléctricos de los carros Ford en general cuando tienen más de 10 años de uso. Entonces, sí lo revisaría muy bien, le haría un peritaje a profundidad y un peritaje real. Y mire, lo digo que estos días, perdón, porque estos días muchas personas me han, pues, con las asesorías, me han estado enviando peritajes y en algunas ocasiones, la gran mayoría, de hecho, últimamente, me envían peritajes de una hoja. Eso ni siquiera se puede considerar un peritaje, porque lo que te muestran ahí, o lo que me han mostrado ahí, es ojímetro, o sea, básicamente algo que uno mismo puede hacer sin experiencia. Y decirle, el carro está rayado, el carro no tiene fugas visibles, y ya, no dice nada más. Por favor, eso no es un peritaje. O sea, si quieren un peritaje real, paguen uno completo, donde que le hagan prueba de ruta, donde, y muy, pero muy importante lo escaneen de la parte eléctrica y más cuando estamos hablando de este tipo de carros. Y obviamente también lo que es la prueba de compresión, todo eso. Eso es un peritaje real y también si le pueden mirar el tema de los siniestros, todo eso se debe revisar en un peritaje. Esos baratos de 150.000, 180.000 pesos que a duras penas te dicen si el carro está rayado o no, pues no valen la pena. Y en este tipo de carros nunca valdría la pena. O sea, con estos carros y más en estos modelos, sí les recomiendo hacer su buena inversión y hacer un peritaje real. Claro, antes ustedes pues pueden tomar los videos, ya van tres que he hecho este año respecto a lo que ustedes pueden revisar en un carro sin pagar un peso y sin tener experiencia para que pues se economice mucho dinero en peritaje. Cuando ustedes ya lo hayan terminado, cuando ustedes ya hayan hecho las revisiones, pues si para usted está bueno, ahí sí le vas y le pagas peritajes. Pero por favor, estos carros hay que tener cuidado porque los arreglos son bastante costosos y cuando comienzan a molestar se vuelven una pesadilla muy difícil de arreglar. Continuamos con Surtur, que me pregunta por un Kia K3 2024 para unos 10.000 kilómetros. Por ende, para recorrer estos 10.000 kilómetros, vamos a gastar aproximadamente 4 millones de pesos de gasolina al año. Un impuesto aproximado de 2.300.000 pesos, un SOAT de 542.000 pesos, cambios de aceite por 400.000 pesos. En caso de que se dañe una llanta, y aquí repito, una llanta, porque algunas personas creen que este es el valor del juego de llantas y que cómo lo calculo o por qué digo que cada año va a cambiar, no, es una llanta en promedio al año. 350.000 pesos. Otros gastos, 1.500.000 pesos. Para un gran total de 9.100.000 pesos al año o un promedio mensual de 760.000 pesos. Y finalizamos con el Suzuki Expresso 2023 para unos 10.000 kilómetros. Y con este pequeño y poco agraciado carro tenemos un rendimiento promedio en ciudad que es de más de 55 kilómetros por galón. Por ende, para esos 10.000 kilómetros tenemos aproximadamente un gasto de 2.900.000 pesos en gasolina, un impuesto de 570.000 pesos, un SOAT de 445.000 pesos, cambios de aceite de 350.000 pesos, en caso de que se dañe una llanta, 300.000 pesos y otros gastos 1.500.000 pesos para un gran total de 6.100.000 pesos al año o aproximadamente en promedio 510.000 pesos mensuales. Las cosas buenas de este carro es que tiene una altura al piso decente, o sea, no es que sea muy alto, pero tampoco es bajito, así que le sirve para pasar por algunos huecos. Adicionalmente, a pesar de que es pequeño, muy pequeño, tampoco es tan estrecho, dándole cierta comodidad a sus pasajeros. Y pues como dije, es muy económico de consumo y adicionalmente bastante fiable. Las cosas malas, es feo, muy feo y por eso lo castiga mucho lo que es el tema comercial. Adicionalmente, en sus modelos un poquito más viejitos, es demasiado básico, ya en los modelos más recientes vino un poquito mejor equipado. Por otro lado, estamos hablando de un carro que es netamente de ciudad, principalmente de ciudades planas. En las ciudades como Medellín o otras ciudades con lomas, es poco recomendable. Él te va a subir, claro que lo va a hacer, pero lo va a hacer muy forzado, especialmente si lo haces con el cupo completo. Entonces ya pierde mucho de su gracia, pierde mucho de su autonomía cuando los exigimos en ese tipo de terrenos. Para viajar, digamos que no es muy estable a altas velocidades y más cuando estamos hablando en curvas. Y por otro lado, pues no es el mejor cuando se trata de adelantar en carretera. Entonces por eso dije es un carro
muy de ciudad, especialmente en ciudades planas. También tengan mucho cuidado con el precio que pagan. Como dije, tiene poco comercio y por ende toca comprarlo barato. Es muy buen carro, pero es muy menospreciado. Continuamos con la Honda CR-V modelo 2016, que con su cilindraje de 2.4 litros y un rendimiento promedio entre los 25 y los 28 kilómetros por galón, la considero económica de consumo. Por otro lado, tenemos un carro que es muy, pero muy bueno en fiabilidad, ensamblaje, seguridad y equipamiento. Entonces, en este carro tenemos unos gastos de combustible aproximados de 6 millones de pesos al año, un impuesto de 1.800.000 pesos, un SOAT de 1.160.000 pesos, dos cambios de aceite de unos 550.000 pesos, una llanta por si se daña de unos 500.000 pesos y otros gastos de 1.800.000, para un gran total de 11.800.000 pesos al año o aproximadamente 980.000 pesos mensuales. Lo único que le falta a este carro es tener más comercio en todo el país, porque es tan amplia y cómoda como una Ford Escape, anda igual de rico, viene muy bien equipada, tiene muy buena seguridad, es bastante fiable. De hecho, si lo comparo con la Ford Escape, siempre voy a escoger la Honda CR-V, que para serles sincero, lo único que tal vez no me convence mucho es el diseño, pero pues eso es pasable, porque es un carrazo en todo el sentido de la palabra. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Aquí puedes dejar muchos comentarios, compartir en todas las redes sociales. También darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si me quieres ayudar muchísimo más, le pueden dar al botón de gracias o unirse a los miembros del canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.